Hola amigos, ahora sí vamos a continuar con esta segunda parte de la historia del Fondo Monetario Internacional para que entiendan un poco por qué alrededor del mundo esta institución pues ha estado causando grandes problemas. Aquí en América Latina pues yo creo que no hay nadie que no se haya dado cuenta de lo que ha estado pasando y por qué las revueltas, ¿no? ¿Por qué este descontento? ¿Por qué esta desigualdad? ¿Por qué esta deuda perpetua? Vamos a continuar con esta segunda parte, el boom de la post-intervención por la democracia. El Fondo Monetario Internacional proyecta su red. Los años de esta postintervención por la democracia se caracterizaron por el rápido crecimiento económico de todos los principales países industrializados, también conocidos como el milagro económico. Aunque los préstamos de este Fondo Monetario Internacional jugaron un papel menor durante este tiempo, el liderazgo de las organizaciones no permaneció inactivo. Por el contrario, el segundo jefe del FMI, Ivar Rudd, exgobernador del Banco Central de Suecia y el exdirector del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, estableció un curso que iba a adquirir gran importancia en la historia posterior de la organización. Ojo que este Banco de Pagos Internacionales es una de las instituciones más poderosas del planeta y que nadie critica y nadie conoce. La introducción de la condicionalidad, es decir, el establecimiento de requisitos obligatorios para la concesión de préstamos. Entonces, aquí, para que el Fondo Monetario Internacional te preste, pues, ¿sabes qué? Firma esto. Y miren, dice Harry Dexter White, ya había hecho una propuesta en este sentido en la conferencia de Bretton Woods, pero se encontró con una fuerte resistencia de los británicos. Mientras tanto, sin embargo, la posición de Gran Bretaña había seguido deteriorándose. Las excolonias, principalmente en África, luchaban por su independencia y en el Medio Oriente la crisis del Suez se avecinaba, proporcionando a los Estados Unidos una oportunidad para avanzar sus propios intereses del Fondo Monetario Internacional con más fuerza, mediante el establecimiento de los llamados acuerdos Standby. Ivar Rudd añadió el principio de condicionalidad a la caja de herramientas de este FMI. Las concesiones de préstamos ya eran sometidas a condiciones que iban mucho más allá de la especificación de los plazos de los préstamos y del nivel de las tasas de interés. La aplicación de estas medidas, que se endurecieron después de la derrota de Gran Bretaña en Suez, llevó a un aumento de las tensiones en las relaciones anglo-estadounidenses. Las estrategas del FMI desarrollaron una estrategia que les ayudó a engañar anticipadamente al público. A partir de 1958, obligó a los gobiernos de los países deudores a elaborar una carta de intención en la que tenían que expresar su voluntad de emprender esfuerzos razonables, entre comillas, para dominar sus problemas en la balanza de pagos. Esto hizo que las medidas requeridas por el Fondo Monetario Internacional pareciesen como si fueran el país el que las propusiera, pero incluso eso no fue suficiente para el FMI. Como paso siguiente, los préstamos que debían desembolsarse se cortaron en tramos, que era de phasing, y por lo tanto supeditar a la sumisión del país deudor respectivo. Además, el FMI insistió y todavía insiste que los acuerdos entre el FMI y sus deudores no se deben considerar como tratos internacionales y por lo tanto no deben de estar sujetos a la aprobación parlamentaria. Por último, el FMI decretó que cualquier acuerdo no estaba destinado a la vista del público y tuvo que ser tratado como información clasificada, un régimen que se aplica a día de hoy. Para 1956 se celebró una reunión en París de importancia histórica para el desarrollo posterior del FMI, luchando para pagar un préstamo. Argentina tuvo que sentarse con sus países acreedores y representantes del FMI a fin de discutir las nuevas condiciones impuestas a la misma. La reunión tuvo lugar en las oficinas del ministro francés de Finanzas, Pierre Pflimlin. En los años siguientes se celebrarían reuniones entre representantes de este FMI, los acreedores y los deudores con frecuencia en el mismo lugar, evolucionando gradualmente en conferencias mensuales fijadas que iban a ser conocidas como el Club de París. Un ámbito de decisiones extremadamente importantes fueron tomadas en este marco, sin el conocimiento parlamentario y oculto a los ojos del público.
Los bancos comerciales de todo el mundo pronto reconocieron la importancia de estas conferencias y por lo tanto comenzaron su propio Club de Londres, cuyas reuniones generalmente tenían, y que todavía siguen, lugar simultáneamente con los clubes de París. El autor Ernest Wolf de este libro dice que el FMI posteriormente trabajó en el objetivo de aumentar su potencia de forma masiva en un tiempo relativamente corto. La ola de las declaraciones de independencia de los estados de África a principios de la década de los 60 marcó el comienzo de una nueva era. Los países que habían sido saqueados durante décadas por el colonialismo ahora tenían que encontrar su propio lugar en el mundo y sobre todo en una economía mundial en condiciones rápidamente cambiantes. Por lo tanto, sus gobiernos necesitaban dinero. Dado que la mayoría de los países ofrecían a los bancos comerciales muy poca seguridad debido a las tensiones sociales, la inestabilidad política y a la apenas existente infraestructura, este Fondo Monetario Internacional se aprovechó de la situación. Ofreció sus servicios como acreedor. Aunque la mayoría de los países africanos eran tan pobres que solo se les concedía sumas relativamente modestas, incluso estas tuvieron consecuencias. Las fechas de vencimiento de los pagos de los intereses implacablemente aseguraban el establecimiento de un nuevo colonialismo, quedando capturados sin problemas en una nueva red de dependencia financiera del FMI. La organización, entre cuyos miembros fundadores solo había 3 países de África: Egipto, Etiopía y Sudáfrica. Estuvo acompañado por más de 40 estados africanos adicionales entre el 57 y el 69. En el 69, 44 de los 115 miembros eran africanos. A pesar de que representaban más de un tercio de la organización en general, el derecho de voto ascendía a menos del 5%. Pero vamos a un caso bastante importante. Y ojo, Chile, porque aquí hablan de ustedes en 1973. Y dice, embarcarse en el sendero del neoliberalismo. El comienzo de la década de los 70 marcó el fin del boom de la posintervención por la democracia, un periodo de 25 años de expansión económica en el que se había otorgado a los trabajadores de las principales naciones industrializadas grandes concesiones sociales y habían experimentado una mejora hasta ahora desconocida de su nivel de vida. Fue la desintegración interna del sistema de Bretton Woods lo que provocó el final de ese periodo. Como resultado del aumento de la inversión estadounidense en el exterior y la escala de gastos militares, un particular para la intervención por la democracia en Vietnam, que fue la cantidad de dólares a nivel mundial en circunstancias habían aumentado continuamente. Todos los intentos por parte del gobierno de los Estados Unidos de poner la presente proliferación bajo control habían fracasado porque el capital de Estados Unidos se había mezclado con el capital extranjero y ninguna nación en la tierra era capaz de frenar esta masiva concentración de poder financiero. Para el 71, los Estados Unidos por primera vez en su historia incurrieron en un déficit en la balanza de pagos. Al mismo tiempo, el desequilibrio entre la oferta de dólares mundial y la reserva de oro almacenada en Fort Knox había alcanzado tales dimensiones que incluso el precio del oro llegó a $38,00 y luego a $42,20, por lo que el dólar ya no podía garantizar su cambio frente a la onza de oro. El 15 de agosto del 71, el presidente estadounidense Nixon sacó el freno y se rompió el vínculo entre el dólar y el oro, mostrando la arrogancia típica de una superpotencia por no consultar a ningún aliado. En diciembre del 71, en una conferencia del grupo del G10, fundada en el 62 por los 10 países más industrializados del mundo, se decidió por una alineación de los tipos de cambio, lo que provocó un reajuste del valor del dólar frente a otras monedas. Esto llevó a una devaluación del dólar que iba desde el 7.5% frente a la débil lira italiana al 16.9% frente al fuerte yen japonés. En febrero del 73, el dólar se devaluó de nuevo, pero pronto se hizo evidente que el sistema de tipos de cambio fijos ya no podía sostenerse.
En marzo del 73, el G10 y otros países industrializados introdujeron el sistema de tipo de cambios flexibles establecido por los bancos centrales, sin consultar a un único país fuera del G10 y a pesar del hecho de que el artículo del nuevo régimen descaradamente contradecía el sexto del documento fundacional del FMI sobre los tipos de cambio fijos y la estabilidad monetaria. Con la histórica abolición de los tipos de cambio fijos, se terminó con las tareas básicas del FMI. El único papel que le quedó fue el de prestamista a cargo de la asignación de los fondos y su condicionalidad, con derecho a inspeccionar las cuentas de los solicitantes y así ejercer influencia directa en sus políticas. Sin embargo, fue precisamente esta función para la que no tardarían en darse condiciones extremadamente favorables. En el 73, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea la OPEP, que había sido fundada en el 60, utilizaron la intervención por la democracia de Yom Kippur entre Egipto e Israel para frenar la cantidad de aceite suministrado, que era el embargo de petróleo, y aumentar drásticamente los precios de petróleo. Esto dio lugar a un enorme aumento en las ganancias de las compañías petroleras y los países productores de petróleo. Estas ganancias fueron a parar a los bancos comerciales, que a su vez trataron de utilizar en inversiones rentables. A medida que la economía mundial entró en recesión en el 74 y el 75 y las oportunidades de inversión en los países industrializados se redujo, la parte del león del dinero tomó la forma de préstamos a países del tercer mundo, en Asia, África y América del Sur, que debido a su aumento de gastos después de la subida de los precios del petróleo necesitaron urgentemente dinero. El propio FMI respondió a las crecientes necesidades de crédito de los países en desarrollo mediante la introducción del servicio ampliado del fondo en el 74, de lo que los países miembros podían obtener créditos de hasta el 140% de su cuota con plazos de 4,5 a 10 años. Aunque la instalación se creó específicamente para financiar las importaciones de petróleo que tanto se necesitaban, el Fondo Monetario Internacional, así como los bancos, se preocupaban por poco en lo que el dinero se gastaba realmente. Tanto si se fue directamente a los bolsillos de los dictadores como Mobutu de Zaire, Saddam Hussein en Irak o Suharto en Indonesia, o bien se despilfarró, se transfirió a cuentas extranjeras secretas o se utilizó para fines militares. En cada caso, hizo subir la deuda nacional. No le importara al FMI ni a los bancos siempre y cuando recibieran sus pagos de intereses con regularidad, cosa que hasta el momento sigue pasando. Sin embargo, la situación cambió abruptamente cuando Paul Volcker, el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, elevó su tasa de interés preferencial, el tipo de interés al que los bancos comerciales pueden obtener dinero de los bancos centrales, en un 300% con el fin de reducir la inflación en 1979. En Estados Unidos se metió en otra recesión, lo que significaba que se necesitaban menos materias primas debido a la menor actividad económica. Ojo, porque esto va a pasar el próximo año. Ahora, para muchos países en desarrollo, la combinación de la bajada de la demanda, la caída de precios de las materias primas y la subida de las tasas de interés se tradujo en que no podían cumplir con sus obligaciones de pago los bancos internacionales. Una crisis financiera masiva cernía la carga de la deuda de los países en desarrollo. A principios de los 80 ascendió a un total de 567,000 millones de dólares. Un incumplimiento de pago de esta magnitud habría llevado al colapso de muchos bancos occidentales y por lo tanto tuvo que ser evitado a toda costa. Fue en este punto que el FMI tuvo su primera gran oportunidad de entrar en el escenario como prestamista de última instancia. Si bien su área de comunicación difundía la idea de la organización, estaba trabajando en planes de rescate con el fin, supuestamente, de ayudar a los países endeudados. El fondo se aprovechó de su posición monopolio indiscutible y empató el otorgamiento de préstamos a condiciones muy duras. En primer lugar, un golpe militar apoyado por la CIA en Chile en septiembre del 73 había terminado con el gobierno del presidente Salvador Allende y traía a un fascista, que era Augusto Pinochet, al poder.
Pinochet inmediatamente revirtió las nacionalizaciones de Allende, pero no encontró remedio contra la inflación galopante. En un intento por recuperar el control de la situación, él se apoyó en el grupo de 30 economistas chilenos, conocidos como los Chicago Boys, porque habían estudiado en la Escuela de Economía de Chicago bajo el ganador del premio Nobel Milton Friedman, los cuales propusieron una línea de trabajo claramente definida, que era la supresión de cualquier tipo de oposición política y sindical y aplastar los conflictos laborales, y al mismo tiempo llevando a cabo un programa de austeridad radical sobre la base de las ideas neoliberales. En unas semanas se desarrolló un amplio catálogo de medidas. Se llamó a una drástica limitación de la oferta monetaria, a los recortes en el gasto público, a los despidos en el sector público, a la privatización de la asistencia sanitaria y la educación, a los recortes salariales y aumentos de impuestos para la clase trabajadora, mientras que al mismo tiempo se redujeron los aranceles y los impuestos corporativos. Tanto Pinochet y sus socios, que fueron presentados al público como un gobierno de tecnócratas, cumplieron con su parte del acuerdo hasta la empuñadura. Mientras el dictador violentamente aplastó toda oposición con medidas drásticas del gobierno y aseguró que muchos disidentes políticos desaparecieran para siempre, los Chicago Boys lanzaron un asalto frontal a la población trabajadora. Paréntesis, ¿que no está pasando esto igual ahorita con todas estas desapariciones? Y bueno, me callo, voy a seguir. Condujeron al desempleo, que ya se había mantenido en el 3% del 73, al 18.7% para finales del 75, impulsando al mismo tiempo la inflación al 341% y la caída de los segmentos más pobres de la población en la pobreza aún más profunda. Los impactos del programa en realidad agravaron el problema de la desigualdad social en las décadas venideras. En 1980, el 10% más rico de la población chilena acumulaba el 36.5% de la renta nacional, ampliando su participación al 46.8% para el 89, mientras que al mismo tiempo la del 50% más pobre se redujo del 20.4% al 16.8%. Paréntesis, hoy en día es una de las economías con el índice de Gini más alto del planeta, es decir, que la concentración de la riqueza está en el 1% de esa clase chilena. Ahora, durante su sangriento golpe, Pinochet había confiado plenamente en el apoyo activo de la CIA y el Departamento de Estados Unidos en virtud de Henry Kissinger. Al aplicar el programa de austeridad más duro jamás llevado a cabo en un país de América Latina, los Chicago Boys recibieron el pleno respaldo del FMI. Independientemente de todas las violaciones de derechos humanos, los prestamistas del FMI a Chile se duplicaron en el año siguiente del golpe de Pinochet, solo para cuadruplicar y quintuplicar en los 2 años siguientes. Ojo, ¿qué está pasando ahora? ¿Dónde están todos estos actores que hicieron ahí Ricky Martin y demás? Que hicieron pues conciertos a favor de Venezuela y demás. ¿Dónde están hoy en día inclinándose por Chile, por Ecuador, por Argentina? Han desaparecido. Pero volvamos. Otra experiencia del FMI es referente al Reino Unido, con la inexorable declive económica de Gran Bretaña en más de 2 décadas y media. Se había convertido en el mayor país prestatario del FMI. De 47 al 71, el gobierno de Londres había dibujado préstamos por un total de 7.250 millones de dólares, después de la recesión del 74 y el 75, y los ataques especulativos contra la libra, que había estado bajo la presión aún mayor. En el 76, el gobierno británico una vez más volvió al FMI en busca de ayuda. Los Estados Unidos aprovecharon la oportunidad para demostrar su poder, hallarse con los alemanes renacientes, que obligaron al gobierno laborista del primer ministro Harold Wilson a limitar el gasto público, imponer recortes masivos en programas sociales, seguir una política fiscal restrictiva y abstenerse de controles a la importación. Esta intervención drástica representaba una invasión hasta esa fecha desconocida en la soberanía de un país prestatario europeo por un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, señores, ¿cómo ven estos fragmentos del libro de Ernst Wolf? Se llama Saquear el Mundo, la historia y política del Fondo Monetario Internacional.
No cabe duda que aceptar un préstamo del Fondo Monetario Internacional es, pues, como firmar o venderle tu alma al diablo prácticamente. Desgraciadamente, a mis amigos, a mis hermanos argentinos, pues ya tienen una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional. Vean cómo ellos apoyan a estos regímenes que pues dicen, no importa, si me das la presidencia, si me das el poder, yo voy a aceptar todos los préstamos y las imposiciones que ustedes quieran. Esos son traidores a la patria. Se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.